Buenas tardes con todos. Soy el ingeniero Erly Enríquez. Esto va a ser una introducción al curso de estructuración, análisis y diseño sísmico de hospitales con aisladores elastoméricos con núcleo de plomo, los llamados LRB. Generalmente son este tipo de aisladores utilizados en el Perú. Hay más tipos de aisladores, obviamente, pero será pues eh, los de mayor demanda, ¿no? Eh, o mayor conocimiento tenemos de este tipo de aisladores, ¿no? Este tipo de aisladores. Eh, este tema de aisladores ya está siendo tendencia. En el Perú hay varias edificaciones. Bueno, por lo menos en Tacna, en la ciudad donde radico, tenemos dos edificaciones con aisladores, ¿no? Que es la Universidad Privada de Tacna, la Facultad de Ingeniería Civil, y el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Precisamente el Hospital Hipólito Unanue es el que vamos a desarrollar, que vendría a ser este de acá, ¿no? El Hospital Hipólito Unanue se compone por dos edificios principales, ¿no? Este bloque de 7 pisos y este bloque de 3 pisos. Acá pueden ver que hay una junta, ¿no? Entre bloque y bloque hay una junta, ¿de acuerdo? Entonces son dos bloques independientes, sin embargo, están unidos en la base. Podemos ver acá el piso técnico. Bien, este sería el piso técnico. Pues se puede apreciar acá los capiteles, la proyección de las vigas y la losa, ¿no? Acá debería estar la losa. Y pueden ver que está unido, ¿no? Entonces, de este capitel, ¿qué vendría a ser la parte superior? ¿No? Este vendría a ser el pedestal, viene el aislador y luego viene el capitel. La cimentación, ¿cuándo se recomienda hacerlo? Uno solo para los dos bloques. Eh, de hecho, la cimentación son zapatas aisladas. Ya no es una platea de cimentación, ¿ya? La cimentación son zapatas aisladas. Entonces, cada pedestal tiene su propia zapata. Es individual. No hay ni vigas de conexión, no hay zapatas combinadas. La unión se produce en la losa, precisamente la que está encima de estos aisladores, ¿no? La que se llama la losa del piso técnico. Ahí se produce la unión, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, hay un capitel. Ese capitel está encima de una columna y la otra columna de distintos bloques, ¿ya? Acá también podemos ver eso precisamente en la junta. Y a partir de la parte superior de esta losa empieza la junta. Ya serían dos bloques independientes. ¿Sí? Entonces, para ubicarnos, nos vamos a lo que son cortes mejor. Entonces, acá podemos ver el piso técnico, ¿ya? Acá está clarito el pedestal, el aislador y el capitel, ¿no? Entonces, en el capitel se encuentran las vigas y la losa. Esta de acá es
en toda el área, abarca ambos bloques. ¿Ya? Entonces se unen ambos bloques y abarcan aproximadamente 7.000 metros cuadrados de concreto vertido, ¿no? De vertido de concreto. Entonces ahí es el problema. Es tan grande esta losa que se generan esfuerzos por contracción del concreto. Esfuerzos por contracción. Entonces, una parte de la estructuración es precisamente eso, que debemos controlar muy aparte de lo que es la configuración estructural, que ya la conocemos todos, es el tamaño horizontal en edificaciones. Entonces, tenemos edificaciones sin aislamiento, que son las típicas, y tenemos edificaciones con aislamiento. Entonces, el tamaño importa en este tipo de edificaciones. ¿Qué tan grande debe ser un edificio? Generalmente lo relacionamos con dimensiones, la dimensión más larga y la dimensión más corta. Esa relación entre largo y ancho de un edificio debe ser menor a 2,3 si es que no existe muro. Si se dan cuenta acá, la deformada tiene una curva. Cuando el sismo venga en la dirección Y, existirá esta curva debido a que es muy largo y debido a que no hay muros en el medio, ¿no? Son puros pórticos. Si hay puros pórticos en el medio y solamente tenemos muros en los extremos, entonces esa relación largo-ancho no puede ser mayor a 2,3. ¿Cómo pueden ustedes ver eso? ¿Por qué 2,3? Primeramente, este número ha sido sacado de recomendaciones de autores extranjeros en sus publicaciones, pero ustedes lo pueden realizar fácilmente con un modelo simple, ¿de acuerdo? Y considerando un shell en sus losas, ¿no? Para ver cómo se deforma. Entonces, a medida que esta relación aumenta, las vigas que están acá, si el sismo viene de abajo hacia arriba, van a sufrir tracciones, ¿no? Entonces, una viga tiene flexión, ¿ya? Nosotros diseñamos la viga por flexión. También por corte para evitar que falle por corte antes que por flexión. Eh, Sin embargo, cuando tenemos edificaciones largas, ¿ya? Existe la tracción en la viga, ¿ya? Es decir, la viga se tracciona. Entonces, si nosotros tenemos una viga y dentro de la viga vamos a tener nuestro estribo, y nosotros diseñamos esa viga por flexión, ¿no? Ya sea por sismo o por cargas de gravedad. Nosotros diseñamos este refuerzo inferior, ¿de acuerdo? Diseñamos el refuerzo superior, que puede ser también simplemente por consideraciones sísmicas, ¿no? Para darle ductilidad a la viga. ¿Ya? Y a veces, si la viga es muy peraltada, sobre todo en vigas mayores a 90 centímetros, diseñamos este refuerzo superficial. ¿Ya? El problema es que existe, cuando tenemos edificios muy largos, una fuerza de tracción. ¿Ya? Una fuerza de esa forma, tracción. Entonces, esa fuerza de tracción nosotros no la contemplamos, no la hemos diseñado. ¿Y por qué no la vemos? No la vemos porque consideramos diafragmas rígidos. Cuando nosotros consideramos diafragmas rígidos, no ocurre esta deformada, ¿de acuerdo? Pero si tú le quitas el diafragma rígido a tu modelo, sí va a ocurrir esta deformada. Entonces, ahí van a ver los esfuerzos de tracción de las vigas, de estas vigas. ¿Acuerdo? Y obviamente si el sismo viene de arriba hacia abajo, los esfuerzos de tracción estarían en estas. Entonces, ese esfuerzo de tracción tiene que ser soportado por un área de acero.
¿no? Generalmente estos refuerzos que estamos viendo por acá, superficiales, son de 3/8. No van a aguantar esa tracción. No se sabe cuánto va a ser esta tracción. Puede ser 2, 3, 5, 10 toneladas. Entonces se diseña un refuerzo por tracción. Nada más. ¿Y dónde lo ubicas? En el medio, ¿no? Para que no te modifique la resistencia por flexión. Nada más. ¿Bien? Entonces ese es el problema de tener edificaciones muy largas. Y la longitud recomendada máxima es de 40 metros. 40 metros. También recomendaciones de extranjeros. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros tenemos muros intermedios? ¿Ya? Si tenemos muros intermedios, como es este caso, ahí sí, ¿no? Ahí sí la deformada es uniforme, ¿ya? Pero tampoco le vas a dar tan largo. Este L1 no puede ser tan largo al L2. En esos casos esa relación es 4. ¿Ya? Y esta recomendación también le indica la norma E070 de albañilería, ¿no? Al tener muros o buena densidad de muros. ¿De acuerdo? Entonces, esa relación, si es mayor a 4, se recomienda insertar una junta. Pero el problema es que nuestro hospital no tiene 40 metros. Si medimos de pedestal a pedestal, vamos a ver. Bueno, hasta acá, por ejemplo, tiene 100 metros. ¿Ya? 100 metros. Solo esta parte tiene 100 metros. Ahora, si medimos desde acá hasta acá, porque es una sola losa, tiene 140 metros. Entonces, no estamos hablando de edificaciones pequeñas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de grandes edificaciones en planta. Y pues, probablemente o posiblemente esa sea la causa de que los hospitales están paralizados. No solamente en Tacna está paralizado este hospital por Hipólito Unanue, también en la ciudad de Huaraz está paralizado y creo que en 6 ciudades más. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema, el tamaño. Al ser tan grande, hay nuevos problemas. Entonces, ¿qué ocurre cuando vacías esta losa tan grande? ¿Qué ocurre? Existe la contracción o el agrietamiento por contracción en elementos de concreto totalmente restringidos. Entonces, si nosotros tenemos una losa inicial libre que se contrae, ¿no? Debido a la fragua, al fraguado del concreto, la pérdida de plasticidad, el agua se evapora y al evaporarse el volumen del concreto disminuye. Entonces existe la contracción, se contrae el área en planta. Pero si no tiene restricciones, pues se contrae libremente, como es en el caso de veredas. Cuando tú colocas una vereda y luego le colocas una junta de dilatación que le llamas. Entonces se contrae libremente sin fisurarse. Pero en nuestro caso existen elementos que te restringen, como es en el caso de columnas y el caso de vigas. Entonces las losas son restringidas por las vigas y las vigas son restringidas por las columnas. Entonces, en este caso ocurre un patrón típico de fisuras. Entonces, al ser tan grande, ocurre ya no solamente la fuerza de tracción debido al sismo, ¿ya? Porque estas fuerzas de tracción son debidas al sismo. Ahora van a ocurrir fuerzas de tracción debidas a la contracción del concreto, ¿ya? Entonces, debido a que está restringido, no está libre, está restringido. Esto hay una restricción acá. Entonces, va a querer disminuir su tamaño, pero no lo deja. Entonces hay una fuerza de tracción.
¿Ya? Entonces, esa fuerza de tracción es tan grande que va a provocar una fisura en el medio de la viga. Entonces ya tenemos dos elementos, lado izquierdo y lado derecho. Entonces cada lado va a generar otra fuerza de tracción individual, ¿ya? Por equilibrio. Entonces esta zona va a requerir de una mayor fuerza de tracción para generar la siguiente fisura. Y acá también. Y así se van a generar fisuras hasta que la fuerza se haga infinita. O sea, no existe ninguna fuerza que logre generar una fisura más. Generalmente se produce este patrón de fisuras hasta un cierto límite. No es que sean cada vez más pequeños, ¿no? Tiene una separación, que no es la separación de los estribos, obviamente. Es una separación debido a la fuerza de tracción. Entonces, va a haber el punto donde ya es imposible que se genere una nueva fisura. Entonces, cuando veamos este tipo de fisuras, ya sabemos que ahí hubo una fuerza de tracción. Ahora, esa fuerza de tracción puede ser por dos cosas. Puede ser por el tamaño, que cuando ocurre un sismo, esta viga se tracciona, o puede ser porque es tan grande que al contraerse se generan fuerzas de tracción, ¿ya? Como es en el caso del hospital de Tacna. Entonces, ¿qué ocurre con los aisladores? Entonces, esa fuerza de contracción va a generar una fuerza de restricción, que sería la fuerza de tracción, que generan las fisuras de la viga, pero como no está, eh, como no está empotrado en el suelo, o sea, no es un sistema normal, tradicional, donde tenemos una columna, ¿ya? Y tenemos una zapata, y tenemos pues obviamente el suelo, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí va a haber, si nuestra losa fuera tan grande, sí va a haber cierto desplazamiento acá, ¿no? O sea, sí se va a desplazar. Acá va a haber un desplazamiento de esta columna, ¿no? Si, si se contrae hacia ese sentido. Pero no lo vamos a ver, ¿ya? No va a ser muy notorio, es mínimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la columna tiene rigidez, es una gran rigidez lateral, lateral, ¿de acuerdo? Su rigidez es grande, a comparación del aislador. El aislador no tiene una gran rigidez lateral, su gran rigidez es vertical, ¿no? O sea, verticalmente es tan rígido que no se deforma, pero lateralmente su rigidez es poca, ¿no? Entonces no tiene una buena rigidez, por lo tanto se va a desplazar bastante, ¿no? Si con un sismo, cuando venga el sismo, la idea es que se desplace 30, 40 centímetros, por contracción obviamente se va a ver 1 centímetro, hasta 2 centímetros. Hay lugares donde puedes ver hasta 4 centímetros y eso ya es bastante, ¿no? Para esta pequeña altura, imagínense cuánto es este ángulo. Entonces tú al ver eso, pues te asustas, ¿no? Y dices, ¿este edificio será seguro o no? No se sabe. Bueno, entonces, si tú ves esto, entras al piso típico, perdón, al piso técnico, ¿ya? Entras al piso técnico y ves eso, ¿te asustas o no te asustas? ¿Se asustan o no se asustan? Se asustan, ¿no?
Pues eso es lo que ocurrió en Tacna. Vieron un aislador así y se asustaron. ¿Ya? Pues acá podemos ver cuánto se ha desplazado. Miren la altura del aislador. ¿Cuánto creen que mide la altura? 25 centímetros. Miren el desplazamiento. Sin sismo, obviamente, ¿no? Más o menos casi 2 centímetros. Acá es 2, 1,8 centímetros. Pero es notorio, ¿no? Es notorio. Aquí está, 2,6 centímetros. Y los deslizadores 2,25 centímetros. O sea, sí hubo desplazamiento. Y sí hay desplazamiento actualmente. ¿De acuerdo? Hay un informe que se realizó que indicó que debido a que existen restricciones adicionales, el informe sí, claro, lo vamos a compartir en el curso, el informe completo, donde ustedes van a ver la evaluación que se hizo a este hospital, pero con la norma anterior, la norma del 2010, creo, o 2014. Sin embargo, en esa norma se diseñaba bajo dos tipos de sismos, el sismo de diseño y el sismo máximo. Un sismo para 475 años y un sismo para 2475 años. Actualmente ya no se diseña de esa forma. ¿Ya? Actualmente ya no se diseña de esa forma. Entonces, es posible que la nueva evaluación que se ha realizado en el hospital resultase, obviamente, más desfavorable, ¿no? Porque ya le estás metiendo la nueva norma, donde solamente se diseña para el sismo máximo y donde se aplican factores de corrección más que todo para los dispositivos, ¿no? Y de esa forma hallas tus curvas, ¿no? Imagínate que la curva verde, si se dan cuenta, acá tenemos una relación fuerza-desplazamiento del aislador. Entonces la curva verde representa tu valor nominal, tu resistencia, tu máxima resistencia, tu máximo desplazamiento. Sin embargo, esta curva inicial se ve afectada por valores lambda. Un lambda máximo que te hace más rígido y un lambda mínimo que te hace más flexible. Obviamente el más rígido es más resistente y el flexible es más dúctil. Entonces, para el diseño de aisladores tienes que hacer dos diseños o dos evaluaciones con la curva azul y con la curva roja. Y de los resultados obtener los más desfavorables, porque para una curva te va a salir un desplazamiento más y en la otra un desplazamiento menor. Sin embargo, también se produce inversamente la resistencia. Entonces se tiene que tomar los valores más desfavorables. Entonces actualmente se diseña de esta forma. ¿De acuerdo? Ya no se diseña para dos sismos distintos. A ver, hay una consulta. En una conferencia sobre aisladores comentaron que los aisladores fueron diseñados antes de que existiera la norma. Es exacto, exactamente. El edificio fue diseñado en el 2015, creo, y ahí no había norma, ¿no? La norma salió en el 2018. A ver, ¿en qué año salió la norma? Claro, más o menos recientemente nomás, ¿no? 2018 puede ser. Pero el hospital fue diseñado obviamente antes. Y con la nueva evaluación, obviamente vas a salir desfavorable. Ahora, ¿qué dice? Ahora están rediseñando porque ya contamos con una norma y era normal que el aislador tenga una pequeña deformación lateral, ya que el concreto se contrae.
No es normal, ¿ah? Eso de que es normal, no es normal, ¿de acuerdo? Em, es que debemos ver que existe diferencia entre un edificio aislado y un edificio empotrado. Como les indiqué, estas recomendaciones, estas recomendaciones de longitudes mayores, perdón, menores a 40 metros son para edificios empotrados en la base, o sea, edificios sin aisladores. Un edificio aislado es más delicado, ¿ya? Un edificio aislado es mucho más delicado. Entonces, hay investigaciones sobre tamaño máximo, ¿ya? Para evitar precisamente estos desplazamientos que no deseamos ver, ¿ya? Un desplazamiento así no es que sea normal. Ahí el concepto está mal. Un desplazamiento así no es normal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución? Actualmente ya solucionar algo es muy complicado. Pero lo que debió hacerse, lo que debió hacerse es calcular las juntas de contracción. Aparentemente estas juntas de contracción no fueron diseñadas, ¿ya? Pero sí fueron consideradas, ¿ya? Más no diseñadas, ¿ya? Imagínense que esta es mi planta recontra grande que tengo que vaciar, que mide 100, digamos que mide 100 metros, ¿ya? 100 por 40. Entonces en el ancho estoy bien, ¿ya? Esto mide 100 y esto mide 40. Entonces en el ancho estoy bien, siempre y cuando mi edificio sea empotrado. El problema es ese, que mi edificio no es empotrado, es aislado, y al ser aislado, pues es distinto, ¿ya? Es muy distinto. Entonces, si yo no conozco ese concepto de la contracción del concreto, yo voy a colocarle franjas cada 40 metros. Es decir, yo le voy a colocar una acá y le voy a colocar una acá. Y con eso creo que estoy bien, creo, no lo he comprobado, no lo he calculado, simplemente lo creo. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a vaciar mi concreto acá, de ahí voy a vaciar acá, de ahí voy a vaciar acá. Y esas franjas están libres. Obviamente el refuerzo cruza. Después de 2 meses voy a esperar a que se contraiga individualmente. Después de 2 meses yo voy a colocar un concreto acá y un concreto acá. Y de esa forma los uno. ¿Ya? Esa es la idea. Sin embargo, al tener un edificio aislado, la longitud máxima recomendada y calculada según parámetros de TACNA, se podría decir, es para ustedes 25 metros. ¿Ya? 25 metros es la longitud máxima que debería tener un edificio aislado para que no ocurra esto. ¿Ya? 25 metros es la longitud máxima. ¿Cómo se calcula eso? Obviamente tiene formulitas. Eso lo vamos a presentar en el curso. ¿Ya? Pero es 25 metros. Entonces, si fuera 25 metros y acá tenemos 100, ¿cuántas franjas tendríamos que tener? Lo correcto habría sido colocar de esta forma. Así. Entonces, de esa forma ya no hubiera ocurrido esto.
Vaciamos, 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 vaciamos. Esperamos 2 meses. ¿Cuánto creen que demore en contraerse el concreto? Eso hubiera sido lo correcto y seguramente no hubiera ocurrido esto. Pero es que necesitamos tantas cosas, por ejemplo, el tipo de cemento. ¿Qué es lo que busca la contratista? Encofrar, vaciar y desencofrar lo más rápido posible, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un cemento defraguado lento, no me conviene, ¿no? Tiene que ser un cemento defraguado rápido. Y hay tipos de cementos especiales que fraguan rápidamente. Ya, esos tipos de cementos no es recomendable, pues, porque al fraguar rápidamente, también rápidamente se contraen y pierden rápidamente el agua. Entonces, el otro sería el curado. Nosotros ya no curamos prácticamente el concreto con agua. El agua es el mejor curado que existe y tendríamos que curarlo durante 28 días para que el concreto adquiera su resistencia máxima a la cual fue diseñado. Sin embargo, utilizamos curados artificiales, ¿no? El antisol. ¿Alguien sabe cómo funciona el antisol? Entonces, ese es otro tema. El otro tema es la temperatura ambiente. ¿A qué temperatura estamos? ¿Cuándo fue vaciado? ¿En la noche? ¿En la mañana? Otro tema es la cuantía. ¿Cuánto acero tienen esas vigas? Porque para que se genere esta fisura requerimos de una fuerza de tracción, ¿no? Capaz, obviamente, pues no fue considerada esa fuerza de tracción y si le colocáramos más refuerzo, capaz no ocurre tanta fisura. Entonces, hay varias cosas, miren, acá están fisuras. O sea, esta fisura sí la ves, pues, o sea, tú pasas y la vas a ver. ¿Cómo puedes tapar? Se han tapado realmente, se han solaqueado fisuras, pero no, o sea, son claritas, ¿no? Entonces todo eso ha ocurrido. ¿Bien? Entonces ya sabemos cómo estructurar o tener una configuración, ¿no? De un edificio. Bueno, esquinas entrantes, ya hemos hablado bastante de ello. Y ahora veamos el predimensionamiento. ¿Cómo se ha predimensionado este hospital? ¿Sí? Predimensionamiento. En este caso tenemos losas macizas, bueno, que están losas aligeradas, y vigas, ¿no? Bueno, la viga ya sabemos que es entre 11, entre 10, pero ¿de dónde salen esos valores? Pues simplemente tenemos que hacer un equilibrio. Tenemos nuestra sección, tenemos el área de acero, tenemos nuestro diagrama de deformaciones y nuestro diagrama de esfuerzo. Eso es conocido por todos, ¿no? Tenemos nuestra compresión del concreto y tenemos nuestra tracción del acero según la norma, considerando un comportamiento elastoplástico. Sabemos que la deformación del concreto máxima no confinada es 3 por 1. ¿Ya? Eso dice la norma E060. Entonces lo único que tenemos que hacer es hacer el equilibrio. Igualamos esto y despejamos el A. ¿Qué cosa es el A? Es la profundidad que está a compresión prácticamente. Solamente una zona está a compresión bajo esta deformación, que vendría a ser beta sub 1 por C, porque C realmente sería la zona que está a compresión, realmente C, pero no trabajamos nosotros con el C, nosotros trabajamos con el A.
A es betas 1 por C. ¿Por qué? Porque la forma del diagrama esfuerzo-deformación es parabólica y para tener esta forma rectangular es necesario multiplicar el eje neutro por betas 1 y de esa forma tenemos una constante de 0,85 F'C para que el cálculo sea más sencillo. Bien, entonces del equilibrio despejamos A. Y ya en esta sección calculamos el momento. Es simplemente con respecto a la aplicación de la fuerza de compresión, con respecto a este punto. Calculas tu momento y tenemos esta expresión. Entonces reemplazamos este A acá y obtenemos esta expresión. Es simple. Y ahí aplicamos una definición que es la cuantía. La cuantía es el área de acero entre B por D. Eso es en vigas. En columna sería entre B por H o área de acero entre el área de la columna. Reemplazamos, ¿no?, en esta expresión, pero acá tendríamos que multiplicarlo por un D, ¿no? Faltaría el D y D. Ahí está. Multiplicamos D y D y reemplazamos la cuantía. Reemplazamos área de acero entre B por D es la cuantía. ¿Ya? Y factorizamos este D con este D. Lo sacamos y obtenemos esta expresión. Multiplicamos nuevamente por D, ya no por D, sino por BD, tanto arriba como abajo. Y obtenemos esta expresión. Pues acá nuevamente tenemos área de acero entre BD. Y eso sería cuantía, ¿no? Y acá tenemos D por D, D cuadrado. Entonces despejamos el D y obtenemos esta expresión. D va a ser igual a la raíz cuadrada del momento último entre el factor de reducción de la resistencia por flexión por la cuantía, por el esfuerzo de fluencia, por la base B, por 1 menos la cuantía Fy entre 1,7 F'C. Entonces ya con esto yo puedo conocer cuánto vale D. ¿Ya? Entonces vamos a considerar que el momento último es según el ACI, los coeficientes del ACI, que sería W último por la base, por la luz libre al cuadrado, entre, donde B vendría a ser el ancho tributario, ¿no? W último es la carga por metro cuadrado, por el ancho tributario de la viga, por su luz libre al cuadrado, entre un alfa. Con eso yo obtengo mi momento último. Ahora, este alfa va a depender de la posición de la viga. Si esta viga está en el medio, en el extremo, si es simplemente apoyada, si es continua, de eso va a depender el alfa. Y esos valores obviamente sale en la norma. En la norma es 0,60. Alfa puede ser 11, puede ser 8, puede ser 14, puede ser 16. Va a depender. Reemplazamos este momento último acá, en esta expresión, y obtenemos todo esto, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos D y la luz libre, ¿no? Entonces, acá nos damos una pequeña, ¿cómo llamarla? Una consideración, ¿no? Una losa unidireccional va a ser más relevante cuando, o más notoria que sea unidireccional, cuando la luz de un paño es muy grande con respecto a la luz, a la luz contraria o al ancho, ¿no? Cuando la longitud es mayor a 2 veces el ancho. Entonces, de esa forma yo puedo ver que esta losa es unidireccional, ¿no? Cuando la luz 1 es mayor a la luz 2. Se puede apreciar una sola dirección y se hace más importante que la otra.
puesto que existiría una zona hacia el centro de la dirección larga, donde no habrá curvatura que origine esfuerzo. Generalmente hay una sola curva. En cambio, si la luz, ahora vamos a reemplazar, ¿no? Y este vendría a ser nuestra luz libre. Luz libre, esta luz libre que vemos acá. Va a ser este de acá. Y la otra luz va a ser el ancho tributario, ¿no? Imaginemos que acá hay otro paño, la mitad de este paño con la mitad de este paño sería mi ancho tributario, ¿no? Entonces L2 o luz libre 2 sería B, el ancho tributario. Entonces la relación entre la luz libre y el ancho tributario debe ser esta, ¿no? Que la luz libre tiene que ser mayor al ancho tributario. Esto tiene que ocurrir siempre. La luz libre es mayor al ancho tributario. Entonces, si consideramos previamente, ¿no?, que la altura de una viga es luz libre entre 10 y que la base es la altura entre 2, es algo simple de ver esto, vamos a obtener que la base, reemplazando acá, pero ¿no? Obviamente, si reemplazamos acá, obtenemos que la base tiene que ser mayor al ancho tributario entre 20. ¿Ya? Se reemplaza nada más, ¿no? Entonces, luz libre entre 10 es igual a h. Este 10 pasa multiplicando, acá sería 10h. Pero h eh, es 2 veces b. Entonces sería 10 por h, pero h es 2b. Sería 20 veces b minúscula mayor o igual al ancho tributario. Ese 20 pasa dividiendo y tenemos esta expresión. La base de una viga tiene que ser mayor al ancho tributario entre 20. No puede ser menor a esto. Imagínate que tú tienes un ancho tributario de 5 metros 80. ¿Ya? Tu ancho tributario de 5 metros 80. Entre 20, 29 centímetros. Es decir, que el ancho mínimo de tu viga debe medir 30 centímetros. No puede ser 25, ¿ah? A pesar que la norma indica que el ancho mínimo es de 25 centímetros, no puedes tener una viga con un ancho tributario de 5 metros 80 y que tu base de esa viga sea 25 centímetros. No puedes. Y ahora sí reemplazamos este valor acá. ¿Ya? Entonces simplemente acá dice un B minúscula, ¿no? Lo reemplazamos y se van las B's grandes. Y nos queda esta expresión. Que D es igual a luz libre raíz cuadrada de 20 veces la carga unitaria entre alfa por phi por la cuantía Fy por 1 menos cuantía Fy entre 1.7 F'C. Entonces acá tenemos que definir nuevamente otra cosa. ¿Qué cosa es la cuantía mínima, la cuantía balanceada, la cuantía máxima y la cuantía promedio? Y lo vamos a definir en función a propiedades conocidas como el F'C de 210, un Fy de 4200, el beta sub 1 de 0.85, la deformación de 3 por 1000 y el módulo de elasticidad del acero de 2 millones. La cuantía mínima se obtiene precisamente la cuantía del ACI, que dice que es 14 entre Fy. Esta cuantía considera precisamente la contracción del concreto. ¿Ya? Esta cuantía considera la contracción del concreto. Sin embargo, no es suficiente. ¿Ya? Si nosotros tenemos una viga y digamos que los esfuerzos son pequeños, ¿no?
Entonces tú colocas acero mínimo, arriba y abajo. El acero mínimo. ¿Qué acero mínimo colocas? El acero mínimo por flexión, que está en función al momento de agrietamiento, o el acero mínimo por contracción del concreto, ¿no? El acero mínimo por flexión va a ser el mayor de estos dos, ¿no? Por flexión estamos hablando que tiene que ser mayor a 1.2 veces el momento de agrietamiento o simplemente 0,7 raíz cuadrada de F'C entre Fy B por D. Entonces, el mayor de estos dos sería el acero mínimo, pero por flexión. Ahora, si tú consideras la contracción del concreto, el área de acero mínimo, el área de acero mínimo va a ser igual a 14 entre Fy B por D. Ese es tu área de acero mínimo por contracción, tanto arriba como abajo. Sin embargo, si la fuerza de tracción es muy grande, este acero no va a ser suficiente, ¿ya? Entonces también existe el cálculo para calcular el área de acero que contemple la tracción debido a la contracción, ¿ya? Entonces, esto también es un cálculo, ¿ya? ¿Ya? Pero vamos a considerar que el mínimo es suficiente. 14 entre Fy, 0.0033. La cuantía balanceada, esto sí ya es conocido, ¿no? 0.02125. La cuantía máxima, según la norma es 0.60, es el 50% de la cuantía balanceada. Bueno, la norma indica que es el 75%, pero la norma anterior indicaba que era el 50% si tú consideras el sismo. Para condiciones sísmicas sería el 50% de la cuantía balanceada. Actualmente la cuantía máxima no está en función a la cuantía balanceada, ¿cierto? La cuantía máxima está en función a la deformación del acero a tracción. Esa deformación tiene que ser mayor a 5 por 1000. ¿Ya? Pero acá estamos considerando la norma anterior. Entonces, la cuantía promedio sería la cuantía mínima, esta de acá, más la cuantía máxima, esta de acá, entre 2. Reemplazando, tenemos 7 por 1000, sería mi cuantía promedio. Entonces, si yo utilizo esa cuantía promedio en esta fórmula, K, la reemplazo, esa cuantía promedio, considero que el D, que es el peralte efectivo, es el 90% de la altura. Generalmente es así, ¿no? Por ejemplo, si mi D sería simplemente la altura menos 6 centímetros. Para una viga de 60 centímetros es el 10%. Por eso mi D sería 0.9 de la altura. El factor de reducción de resistencia 0.9, que ya sabemos. Entonces podríamos decir que la altura va a ser igual a luz libre entre un beta. ¿Y qué cosa es el beta? Beta es 0.9 entre toda esta expresión. ¿Ya? Entonces ya sabemos que este phi vale 0.9. Ya sabemos que el alfa, bueno, va a depender de la ubicación de nuestra viga. La cuantía 7 por 1000, el Fy, lo que tengamos, ¿no? Que es 4200, aunque hay Fy mayores, cuantía Fy y F'. Entonces ya tenemos todo para calcular el beta. Precisamente ese beta es ese número que tú predimensionas en una viga, ¿no?
Altura es luz libre entre un valor, 11, 10, 12, 8. ¿De dónde salió? De este beta. Y acá tenemos el beta. Simplemente tenemos que reemplazar. ¿De acuerdo? Entonces, depende de eso, ¿no? No es simplemente 10 o 11, ¿no? Que está en función a la carga. Puede ser, pero no solamente está en función de la carga. Está en función de la cuantía que estás considerando, que no necesariamente puede ser la cuantía balanceada. O, perdón, no necesariamente puede ser la cuantía promedio. Podemos considerar una mayor cuantía y de esa manera el beta va a ser menor. Va a depender del esfuerzo de fluencia de tu acero, que no necesariamente es 4200. Va a depender de tu resistencia del concreto, que no necesariamente es 210. Entonces podemos tener un beta, pero para tener ese beta necesitamos precisamente esos datos. Necesitamos, muy aparte de la carga, necesitamos el alfa, necesitamos el phi, que eso sí es conocido, que vale 0.9. Necesitamos la cuantía que vas a predimensionar, o con qué cuantía vamos a predimensionar, que vamos a considerar 7 por 1000. Necesitamos el FY. Esto sí, bueno, esto no tiene unidades, no tiene unidades. El FY va a depender qué unidad estás trabajando, ¿no? Generalmente a mí me gusta trabajar en toneladas por metro cuadrado. Sería 42.000. FY, la cuantía ya tenemos, 1.7 F'C. Bueno, en el hospital las losas fueron diseñadas con 210 o 2100 toneladas por metro cuadrado. Entonces, con eso yo calculo mi beta. Pero necesitamos un alfa. ¿Dónde sale el alfa? El alfa sale en la norma E060. Análisis acá. ¿El alfa cuál es? Este acá. Este 11. Entonces tenemos para momento positivo, que es nuestro caso. Ya nosotros estamos diseñando para momento, o perdón, estamos predimensionando la viga para el momento positivo, ¿no? El de abajo, ¿no? El tramo central. Entonces tenemos tres opciones: 11, 14 y 16. Si son tramos extremos, va a depender si es discontinuo, que no está restringido, o si es discontinuo y es monolítico con el apoyo, que es el caso de vigas, que es monolítico con la columna, o un tramo interior, que sería 16. Entonces, o es 14 o es 16. Entonces, vemos acá en nuestro plano cuál es la longitud más grande o más desfavorable. Puede ser en el extremo o puede ser en el tramo central. Pero vamos a considerar el tramo central. Desde este punto hasta este punto tenemos 7.95. Y desde acá hasta acá tenemos 7.8. Desde acá
hasta acá, 7.5. El más grande seguramente es el 7.95. No hay más, ¿no? Ese vendría a ser la dimensión más grande. 8. 8 es la dimensión más grande y está en un tramo intermedio. 8 metros. 8 metros y es continuo en ambos extremos. Entonces, como es un tramo interior, el alfa vale 16. Entonces, de ahí sacamos el beta. Pues el beta va a ser igual a 0.9 entre raíz cuadrada de 20 veces U, W, ¿no? Y ahorita lo sacamos entre alfa por pi por un rho por fy por 1 menos rho por fy entre 1.7 y entre f'. Ya, ahora, ¿cuánto vale el W, este WU? Ese vendría a ser la carga por metro cuadrado, obviamente. Entonces tenemos un WU, que podríamos considerar la carga muerta, o podríamos considerar, por ejemplo, acá, qué cargas, ¿no? Bueno, digamos que tenemos, generalmente son puro drywall, ya podemos tener una sobrecarga, ¿no? Pero, y el techo es de concreto, ¿ya? El concreto predimensionado para la losa es de 20 centímetros. Entonces tenemos el peso del concreto o peso de la losa en toneladas por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ese peso de la losa en toneladas por metro cuadrado simplemente sería el espesor del concreto, que es 20 por 2.4, que es el peso específico del concreto, 0.48 toneladas por metro cuadrado. Ahí tenemos el piso terminado, W del piso terminado. Generalmente se considera 120, ¿no? 0.2. De ahí tenemos un peso de la tabiquería, W de la tabiquería. Como es drywall, podríamos considerar 50 kilos por metro cuadrado. Listo, todo eso vendría a ser mi carga muerta, ¿no? Mi carga muerta simplemente sería la carga de la losa más acabados más tabiquería. 650 kilogramos por metro cuadrado. De ahí tenemos una carga viva en toneladas por metro cuadrado. Esa carga viva, como generalmente va a haber personas, ¿no? Podríamos considerar 400 kilogramos, 0.4. Entonces depende de la carga viva también. Entonces mi WU en toneladas por metro cuadrado simplemente sería 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva. De ahí tengo el W. Entonces ese W va acá, ¿no? Yo le puse 1, pero ahí debería ser W. Y con eso te sale el beta. 9.95 se podría redondear a 10.
¿Ya? Entonces, beta vale 10. De ahí sale, ¿no? Así es simple. Entonces, ¿cuánto vale el peralte predimensionado? El peralte está en función a la luz libre. La luz libre en metros habíamos visto de 8, ¿no? 8 metros. Por lo tanto, el peralte predimensionado va a ser igual a la luz libre entre beta, 80 centímetros. Pues esa debería ser mi sección de viga, ¿no? ¿Cuánto es mi ancho tributario? Aparentemente, pues puede ser por acá, ¿no? El ancho tributario. Podríamos poner desde este eje hasta este eje, 780. Desde acá hasta acá, 720. 780 y 720. ¿Ya? Que ese sea mi ancho tributario. No hay más grande. 720, 722, ¿no? Ya, 780 y 720, digamos. Entre dos, ese sería mi ancho tributario. En mi B, que vendría a ser mi ancho tributario, va a ser igual a 720 más 780 entre 2. 750 es mi ancho tributario. Por lo tanto, mi base de mi viga, mínimamente, ¿cuánto debe ser? Debe ser igual al ancho tributario entre 20. ¿Ya? Entonces, de ahí tenemos nuestra sección. ¿Cuál es mi sección? 0,40 por 0,80. Esa es mi sección de viga predimensionada. Y seguramente el área de acero ya lo conocemos. Tú cuando dibujas tus planos, no vas a esperar a que hagas tu predimensionamiento, metrado, análisis, diseño. No creo que hagan eso, ¿no? O sea, eso es lo correcto, ¿no? Deberíamos hacer eso. Pero para ganar tiempo, a la par de que tú estás haciendo todo eso, ya los planos están saliendo. Entonces, los planos salen ¿de dónde? De un correcto predimensionamiento, donde tú ya sabes cuánta área de acero le vas a colocar. Aquí está la cuantía. Esta cuantía, o sea, ¿qué área de acero yo le coloco a esta viga? Yo ya sé qué área de acero le voy a colocar. Va a ser igual a la cuantía por B, que es la base, y por D. D, vamos a considerar el 90% de H, ¿no? ¿Ya? Esto está en metros por 10.000. Yo ya sé que el área de acero es de 19 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Pues 19 centímetros cuadrados mínimamente tienen que ir en tus planos. Ya con tu análisis, tu verificación, tu memoria de cálculo, ahí le aumentas un poquito o ahí lo dejas. ¿De acuerdo? Pues de esa manera avanzas rápidamente tus planos y tu memoria a la vez. Bien, entonces ya tenemos el predimensionamiento de las vigas. ¿Tendrán alguna consulta? ¿Se entendió? Columnas. La columna se predimensiona
en función a la carga axial. ¿Ya? Entonces, es clásico considerar el siguiente predimensionamiento, ¿no? Eh, el P último entre el área bruta por F'C. Si nosotros predimensionamos con eso, sería que estamos absorbiendo el 100% de la resistencia, ¿no? Y acá, pues, generalmente en los libros sale que es K, ¿no? Perdón, que el K es igual a esto, ¿no? O sea, tiene que haber una relación entre el P último y el área bruta de F'C. Generalmente en los libros sale que K vale pues, 0,3, 0,35, 0,4 o hasta 0,45 he visto. Que va a depender si la columna está en una esquina, si está en el medio, si es medianera. ¿Recuerdan ese predimensionamiento? Ya. Todo eso tiene que ver con este K. ¿De dónde sale ese K? ¿De dónde creen que sale ese K? ¿No? Sí, hacen esa diferenciación, ¿no? Si es en una si es en una esquina, bueno, si es en una esquina, si es medianera o si está en el centro. Bueno, eso sí sería cierto si fuera pórticos, ¿no? Pero también podemos tener columnas en sistemas de muros, donde ya no es cierto eso, ¿no? Entonces, estos valores que ven por acá, que vendría a ser simplemente esta relación, proviene del comportamiento de una columna bajo carga de sismo. ¿Cómo se comporta una columna durante un sismo? Lo podemos ver de la manera estática, no lineal, cíclica, estática no lineal cíclica, o se podría ver también desde un punto de vista dinámico no lineal. Entonces, en este caso lo vamos a ver desde un punto no lineal estático en una sola dirección, ¿no? Con el diagrama momento curvatura. Entonces, ya hablar de diagrama momento curvatura es hablar de no linealidad, porque el concreto, pues obviamente pasa de su rango elástico a un rango no lineal. Entonces, si nosotros tenemos una sección, digamos esta, de 40 por 40, con estas varillas 12 de 3 cuartos, con este espaciamiento de estribos, con esta resistencia del concreto y del acero, eh, y tenemos la misma sección, pero bajo tres cargas distintas. La carga que lleva al 80%, 3.584 representa el 80% de eso, 2.240 representa el 50% y 1.344 representa el 30% de esto. Es decir, los K sería 0,8, 0,5 y 0,3. Esa relación, este acá sería 0,8, 0,5 y 0,3. Entonces, ¿qué pasa con una columna con bastante carga axial? Es decir, 0,8. Acá tenemos su comportamiento no lineal. La curva roja va a tener poca resistencia y va a tener poca ductilidad. La ductilidad es todo este tramo, el rango no lineal. Entonces tiene poca ductilidad. Y si consideramos una carga al 50%, es decir, K05, mejora su resistencia y mejora la ductilidad, pero no es suficiente. Si consideramos al 30%,
Entonces, la resistencia está muy cercana, no tanta, pero la ductilidad se dispara. Y durante un sismo, ¿qué queremos? ¿Resistencia o ductilidad? Lo que buscamos durante un sismo es ductilidad, es que la estructura se deforme, se agriete, se fisure, pero que no colapse. Esa es la manera de ver una estructura normal, tradicional, ¿ya? Pero el problema es que no entendemos esa parte nosotros, que nosotros no diseñamos para que cuando venga el sismo no le pase nada a la estructura, no diseñamos así, ¿no? Nosotros diseñamos para que la estructura sufra durante un sismo, se sacuda, se mueva, incluso se fisure, se agriete, para eso diseñamos, pero que no colapse. ¿Ya? Entonces, ese criterio o esa forma de diseñar tradicional de nosotros nos hace la siguiente pregunta. Si tú estás en un edificio en el séptimo piso y ocurre el sismo para el cual fue diseñado ese edificio, ¿cómo te vas a sentir? Si tú tienes confianza que la norma es correcta, que el que diseñó ese edificio lo hizo de la manera correcta, tú tienes la plena seguridad que ese edificio no va a caer, no va a colapsar. Pero ten la plena seguridad también, vas a estar más traumado porque ese edificio fue diseñado para que sufra y tú vas a sufrir con él. ¿Ya? El trauma, ¿quién te lo va a quitar? Ese es el problema. Entonces, una manera de disminuir el trauma o disminuir el daño a los elementos no estructurales, porque durante este sismo que te digo, las baldosas, los falsos cielos rasos, los vidrios, las puertas, los tabiques van a caer. El drywall, todo eso se va a caer, porque estamos protegiendo la estructura. Bueno, no protegiéndola, realmente estamos sometiendo a la estructura al sismo, pero todo su interior mm, va a caer, todo su interior va a caer. Entonces, una manera de limitar el trauma es precisamente usar aisladores. Fíjense cómo se comporta un aislador. Todo ese movimiento, todo ese desplazamiento, todo ese daño que debería sufrir la estructura, no digo que la estructura no va a sufrir nada, pero el que más va a sufrir es este, justamente el aislador. Pero tú no vas a estar ahí, pues, ¿no? Tú estás acá y acá vas a sentir poco. Esa es la diferencia de una estructura tradicional o una estructura con aisladores. Bien, entonces ya sabemos cómo predimensionar una columna. Es simple. Debemos asegurar esta relación, que el PU entre el F' área bruta sea menor a 0,3, menor o igual. Esto sería estrictamente necesario si tuviéramos una estructura convencional, ¿de acuerdo? Y cuyo sistema estructural sea pórticos dúctiles o pórticos resistentes a momento, o simplemente pórticos como indica la norma E060. Sin embargo, si tenemos muros, placas, ya esto podríamos llevarlo a 0,35 y en el peor de los casos hasta 0,40. Entonces, nuestro edificio está sobre aisladores. Ya sabemos que no
va a sufrir, pero no tanto. ¿Cómo se diseñan las columnas? ¿Qué consideraciones debemos tener? ¿Le damos el comportamiento de un pórtico dúctil? Mm, ¿O le damos el comportamiento de un pórtico ordinario? Sin. ¿O simplemente no consideramos el sin? ¿Ustedes qué creen? Entonces, no, yo no le daría un comportamiento totalmente dúctil porque la ductilidad se lo va a llevar el aislador, ¿cierto? Sí va a sufrir daño porque toda sección de concreto se agrieta rápidamente. Sí va a llegar, posiblemente llegue a la no linealidad, muy posiblemente, no sabemos tampoco, habría que ver, tendríamos que hacer un análisis no lineal, muy aparte de la no linealidad del aislador, tendríamos que adicionarle la no linealidad de los elementos, de las columnas, de las vigas, y ver qué daño tienen durante un sismo. Ya eso es un análisis mucho más avanzado, ¿no? Pero seguramente sí va a llegar a la no linealidad, ¿ya? O sea, no es que va a estar, digamos, que su comportamiento, que su curva, ¿ya? Si esto de acá es la curva, diagrama momento rotación de mi columna, si esto es mi rotación, que se entienda que la rotación es simplemente la curvatura multiplicada por la longitud de rótula plástica, y por acá tenemos el momento bajo una cierta carga axial, ¿no? Y vamos a simplificar las cosas, que la primera curva sea, o la primera pendiente, sea del punto de agrietamiento, luego del punto nominal, y generalmente en columnas no ocurre esto, no ocurre eso, generalmente ocurre esto, ¿de acuerdo? Incluso podríamos obviar la primera parte y solamente considerar un comportamiento bilineal. Esto ocurre en columnas. Hemos visto en ya dos cursos donde hemos metido análisis no lineal, el curso de pushover o análisis estático no lineal y el curso de reforzamiento de colegios. Ahí, sobre todo en el curso de reforzamiento de colegios, nos hemos dado cuenta de que las columnas tienen este comportamiento, ¿ya? No este de acá. Este comportamiento tienen las vigas, más no las columnas. Y este comportamiento se hace cada vez peor debido a la carga axial. Mientras más carga axial, esto es peor. Entonces, este sería en el mejor de los casos por una columna, prácticamente, un comportamiento elastoplástico. Para tener esto, tu carga máxima tiene que llegar al 0,35. Esa relación, ¿no? Tiene que ser 0,35. Pero para ser sinceros, generalmente nos va a salir así. Obviamente esta reducción de resistencia máximo pues debe ser un 20%, máximo. ¿Ya? Fuera de eso ya no puedes considerar tanta pérdida de resistencia. ¿Ya? Entonces ahora veamos cómo funciona la columna, ¿no? Durante el sismo. Entonces, inicialmente va a estar en este rango, en el rango elástico, elástico, agrietado. Si está en este rango,
¿no? Durante un comportamiento, durante el sismo, ¿no? Porque mientras más fuerte el sismo, pues cada vez va subiendo, ¿no? Puede estar por acá, puede estar por acá, pero si estás en este rango, estás en el rango elástico agrietado. ¿Qué ocurre en ese rango? El concreto es elástico, pero está agrietado, es decir, que su inercia ha disminuido. Es decir, que tú ya no puedes utilizar una inercia bruta. ¿Se acuerdan que en el ETAPS consideramos inercias brutas para nuestro análisis sísmico? Pero si tú vas a hacer un análisis no lineal, ya no puedes considerar pues inercias brutas, ¿no? Ahí tú tienes que considerar inercias agrietadas, que para el caso de columnas va a ser igual al 30%, perdón, al 70% de la inercia bruta. ¿Dónde sale este valor? En la norma. Acá en la norma es 0,60. Acá. ¿No? Bueno, esto ya es para considerar momentos magnificados, cuando existen pi deltas o no linealidad geométrica, pero se utiliza lo mismo. Acá, columnas, la inercia debe ser el 70% de la inercia bruta. ¿Ya? Entonces, esa inercia está acá, en este rango. Entonces va a llegar hasta el punto del momento nominal, el máximo punto. Y de ahí cae. Acá ya cambia su inercia completamente, nada que ver con esto. ¿Ya? Entonces acá ya ocurre otra cosa. Entonces, yo creo, ¿no? Eso habría que comprobar, pero podríamos, si es que está correctamente diseñado nuestro sistema de aislamiento, podríamos estar acá. Pero en el peor de los casos, porque no sabemos qué va a ocurrir, un edificio sobre un aislador, ¿qué pasa si algo ocurre? No sé, ¿qué pasaría si es que se cae una piedra en la junta? ¿O si tu muro de contención se voltea? ¿O si una vivienda se colapsa y te obstruye tu desplazamiento? ¿Qué ocurre? Entonces, en esos casos ya fuiste, pues, ¿no? Porque acá este aislador se va a desplazar a la izquierda, ¿no? Hay una junta. Entonces tienes todo este espacio para desplazarte. Acá hay una junta, ¿ya? Una junta horizontal. Entonces esto se puede desplazar. ¿Dónde puede haber acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, este aislador se va a desplazar a la derecha. ¿Sí? Todo esto se va a mover. ¿Sí? Todo esto se mueve. Entonces, hay una junta que puedes considerar que es 60 centímetros. Entonces, tienes 60 centímetros para moverte. Acá hay un muro de contención. ¿Qué ocurriría si durante el sismo ocurre el incremento de presiones del suelo? Entonces, este muro se voltea. Bueno, no totalmente, pero sí puede flexionarse, ¿no? Deflexionarse. Entonces ya el espaciamiento disminuye. ¿Y qué ocurriría si este capitel choca? Digamos, este muro pues se voltea o se desliza, ahí digamos, ocurre eso. ¿Qué pasaría? Entonces ya tienes menos desplazamiento. Si tu diseño dijo que iba a ser 30, bueno, acá tienes 42, pero acá tienes 31 y tu diseño te manda 35, digamos. Entonces esto va a chocar.
Y al chocar toda la fuerza sísmica, bueno, lo que queda, no va a ser toda, va a ser una porción, va a ir a la estructura. ¿Ya? Por eso es importantísimo tener esa junta libre, totalmente libre, nada puede interrumpir. Entonces, quizás para esos casos, o sea, en un caso óptimo, la columna tendría que estar en este rango. Y en ese rango no necesitamos no linealidades. Suficiente con considerar pórticos simples, ¿no? O pórticos ordinarios en este rango. Pero si la columna entra a este rango, al rango no lineal, ahí sí, ¿no? Ahí sí tienes que tener detalles especiales de confinamiento. Entonces vamos a darle o vamos a diseñar, porque podemos diseñar nuestra columna, tres casos, ¿no? Puede ser alta ductilidad, que ya sabemos dónde ocurre. Puede ser moderada ductilidad y puede ser poca ductilidad. Entonces, alta ductilidad en pórticos de concreto armado, sistemas estructurales de pórtico. Moderada ductilidad en pórticos pertenecientes a sistemas de placas, de muros o sistemas duales. Y poca ductilidad, ¿dónde colocamos poca ductilidad? Generalmente en zonas donde no hay sismo, ¿no? Donde no hay sismo. Pues, ¿cuál de esas tres? ¿Con cuál diseñamos? ¿No? Acá K, ese valor K que ustedes dicen, sí o sí tiene que ser 0,3. Acá K, ese valor tiene que ser 0,35. Acá K puede llegar hasta 0,40. ¿Con cuál diseñamos? ¿Cómo creen que se va a comportar nuestra columna durante un sismo? Como les indiqué, en un caso óptimo, lógico y para el cual fue diseñado incluso, o fue concebido, debería estar acá. Pero en un caso ya extremo, va a estar acá. Pero tampoco no es que esté acá, ¿no? Entonces, vamos a considerar moderada ductilidad, por si acaso. ¿Ya? Entonces, va a ser moderada ductilidad. Entonces, vamos a utilizar este valor de 0,35. Entonces, acá colocamos columna. ¿Qué necesitamos para una columna? Necesitamos el área tributaria. ¿Ya? Digamos que este es el más grande, ¿ya? ¿Se acuerdan o del ancho? ¿Se acuerdan de la luz, no? Digamos que mi área tributaria va a ser igual a la luz libre. No, bueno, ya no sería luz libre, ¿no? Sería entre ejes de columnas. Sería 8,8, ¿ya? Por 7,5, ¿cierto? El ancho tributario sí era 7,5. 8,8 por 7,5. 66 metros cuadrados. Ese sería mi área tributaria en un piso. ¿Para cuántos pisos tenemos? Número de pisos. ¿Cuántos pisos tenemos? Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos. 7 pisos. Entonces tenemos 7 pisos.
¿Ya? ¿Cuál es el W último? El W último, vamos a considerar este W último de acá. Va a ser igual al mismo de la viga. Este de acá. Y ya tenemos el área tributaria, el número de pisos y el W último. Por lo tanto, podemos calcular el P último. Esperen un momento. Este W último, ¿de dónde salió? Salió de 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva, pero en este caso estamos hablando de sismo, acá no hay sismo. Entonces vamos a considerar carga muerta, que va a ser igual a la misma de acá, y vamos a considerar carga viva, que va a ser igual a este de acá. Entonces mi W último por sismo se debe considerar el 1.25 por carga muerta más carga viva. Esa es mi combinación para sismo. 1.25, no 1.4, 1.7, 1.25. Esa es mi carga última. Por lo tanto, mi P último en toneladas, ¿cuánto sería? Sería igual al área tributaria por el W último por el número de pisos. 600 toneladas. Entonces, esta columna va a tener que resistir 600 toneladas durante el sismo. ¿Ya? Entonces, si tenemos un F'C en toneladas por metro cuadrado de 2100, por ejemplo, o sea, 210, ¿qué ocurriría? Necesitamos una sección de columna. ¿Ya? Necesitamos una sección de columna. Entonces, si ya tenemos nuestra viga, cuya sección es 40 por 80, 40 por 80, ¿cuál sería la sección de mi columna? Si mi viga tiene 40 por 80, digamos, mi viga en planta es esta, y mi columna, el ancho tiene que ser mayor al ancho de la viga para que el fierro pueda entrar, ¿cierto? Ya, entonces, este ancho yo lo tengo que tomar constante. Y lo que va a variar es la longitud. Entonces, ese ancho constante también depende de la arquitectura, ¿no? ¿Qué ancho quieres? Ese ancho se estableció en 60 centímetros. ¿Ya? 60 centímetros. Si mi viga tiene 40, ¿no? Este de acá es 40. Entonces, el ancho de mi columna tiene que ser mayor a 40. Mínimamente, pues sería 5 centímetros a cada lado, ¿no? O sea, 50. Pero la arquitectura me permite tener un ancho de 0,60. Y si mi ancho es 0,60, ¿cuánto es mi longitud de mi columna? ¿Ya? Entonces yo tengo que, voy a considerar 0,35 como esa relación entre la carga última entre el área bruta por F'C. ¿Ya? Pero mi área bruta, ¿cuánto es?
Mi área bruta es B por T. Si yo ya tengo B, que es 60 centímetros, ¿cuánto vale T? T va a ser igual, ¿ya? Entonces yo ya tengo que mi base B va a ser 60 centímetros. Eso ya está definido. 60 centímetros. Por arquitectura que me permite hasta 60, porque puede haber arquitectos que te permitan hasta 50 nomás, ¿no? Tienes que ver eso también. Entonces, el T va a ser igual al P último entre 0,35 por la base B y por el F'C. Entonces, ahí se calcula el T. Va a ser igual al P último entre 0,35 entre B y entre F'C. 1,40 m prácticamente. ¿Ya? 1,40 m. Tú pondrías una columna de 60 por 1,40 m. Pondrías esa columna 60 por 1,40 m. Que acá mide 1,40 m y que acá mide 60. ¿Cuánto es esa relación en planta de la columna? Sería 1,4 entre 0,6. 2,33. No está mal, pero mm, no es muy vistosa, ¿no? No parece columna. Tampoco es placa, obviamente, ¿no? Pero no es muy vistosa. Entonces, una manera de disminuir esta longitud es precisamente incrementando el F'C. Si consideramos 2800, ese T lo podemos bajar hasta 1 metro. ¿Ya? Entonces, ese es el sustento de por qué estamos considerando una sección de columna de 60 por 1 metro. 60 por 1 metro ya parece columna. Ya parece columna 60 por 1 metro. Entonces acá tenemos esas columnas. Tienen un ancho de 60 y un peralte de 1 metro. Precisamente porque la resistencia del concreto es 2800, solo el primer piso o el primer nivel. ¿Cuántos niveles deberíamos considerar 2.800? Porque después podemos bajar de la resistencia, ¿no? Ya que el número de, el P último va a disminuir, ¿no? Digamos, si consideramos 6 pisos nada más y colocamos 2100, me va a salir 1,20 m. No conviene, ¿no? Entonces ya tenemos 2 pisos, que mínimamente 2 pisos deberían tener una resistencia de 2.800. Si consideramos 5 pisos, eh, mira, con 5 pisos ya podemos tener una sección de 60 por 80, de 60 por 1 metro. Entonces, los 2 primeros pisos deberían ser de 280 kilogramos por centímetros cuadrados. Digo deberían porque no lo son, ¿no? Ese es el problema ahora. Estos 2 pisos que ven por acá deberían tener una resistencia en las columnas de 280. Sin embargo, hay que revisar el proyecto, pero creo que solamente el primer piso contempla 280 y el segundo 210. ¿Ya? Entonces ahí habría que ver.
Pero la recomendación sería que los dos primeros pisos sean de 280 y el resto ya de 210. ¿Tendrán alguna consulta? Pues, eso es lo más relevante en predimensionamiento, vigas y columnas. Este edificio o este hospital es sistemas de porte, pero de base aislada, puras vigas y puras columnas. Y por supuesto, todo esto se va a compartir en el curso. El curso que vamos a realizar, vamos a hacer un curso completo, ¿ya? No solamente vamos a ir de frente al hospital, sino que primero tenemos que analizar la norma. La estructuración para un sistema aislado siempre debe ser aporticado, no necesariamente. Puedes tener placas aisladas, no hay problema, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema, digamos? El problema es que cuando tú colocas placas, tu estructura es muy rígida, ¿ya? Es muy rígida. Entonces, ¿cuál es el objetivo del aislamiento? Cualquier consulta a mi WhatsApp directo, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan, me escriben al WhatsApp. Aquí está mi número de celular, 959-008513. Lo pueden ver también en la página de MK Ingenieros. Ahí se publica obviamente todo, ¿no? Supongo que ahí se han enterado. Pues, van, colocan www.facebook, ingresan a su Facebook y acá colocan MK Ingenieros, ¿no? Ahí está, MK Ingenieros. Y acá pueden ver todo lo que publicamos, ¿no? Cualquier consulta directamente a mi WhatsApp. Ya. Entonces, como punto inicial, el objetivo del aislamiento es el cambio de periodo de vibración. Eso también lo vamos a detallar en el curso, ¿ya? Por eso tenemos que entender desde un grado de libertad, varios grados de libertad, sin aisladores, con aisladores, todo ese proceso debemos hacerlo para que quede claro, entendible, y no solamente usar un programa, no sabemos qué pasó, ¿no? ¿No? Entonces, la idea es esta. Nosotros tenemos un edificio. Ese edificio podría estar en esta zona, digamos una zona. La recomendación es que los aisladores o los edificios aislados se encuentren en un suelo rígido, generalmente un S1. ¿Por qué? Porque si la idea del aislador es pasar de un periodo rígido a un periodo flexible, entonces si tu suelo es flexible, imagínatelo, ¿no? Podría haber resonancia.
¿no? Cuando el periodo de la estructura coincide con el periodo del sismo, en un suelo flexible, obviamente el periodo del sismo pues es grande, y podría haber resonancia y ahí no conviene, pues. Entonces la idea es tener un suelo rígido, en un suelo rígido, ¿no? Podrías hasta un suelo intermedio, yo creo, ¿ah? Digamos que estamos en un suelo intermedio. Aquí está el TP igual a 0,6 segundos. 0,6 segundos el periodo. Podría estar acá, podrías estar acá, podría estar acá, podría estar acá, ¿no? Un edificio de 5 pisos tranquilamente está en esta zona del espectro de pseudoaceleración. Entonces, la idea es pasar de este periodo a un periodo superior. Generalmente es 3 veces este periodo. Pero eso también lo vamos a detallar, lo vamos a ver por qué 3 veces, por qué 4 veces. Y lo podemos pasar acá, ¿no? Un periodo, bueno, acá ya estaría el periodo TL, ¿no? Que es el cambio donde, bueno, eso también hay que ver, todo eso vamos a verlo, ¿ya? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre este cambio? El llamado TL, que cuando tenemos estructuras rígidas de 10 pisos, como que no lo notamos, ¿no? 10 pisos, imagínate, 12 pisos, hemos hecho un diseño de una infraestructura educativa, ¿no? De 12 pisos, en un curso. Ya, este TL es 2 segundos. Entonces, la idea es pasar precisamente de este punto a este punto, ¿ya? ¿Qué ocurre si tú pasas de este punto de tener una edificación con un periodo, digamos, de 0,3 a un periodo, digamos, de 1,5? ¿Qué ocurre? Obviamente el espectro o la pseudoaceleración 2 es menor a la pseudoaceleración 1, ¿cierto? Hay una reducción de la pseudoaceleración y al tener menor aceleración, pues vas a tener menores fuerzas inerciales. Muy aparte, el propio aislador tiene amortiguamiento muy superior al amortiguamiento del concreto. Podría tener un amortiguamiento hasta un 25%, y eso es bastante, ¿no? De la fracción del amortiguamiento crítico. Y eso también te reduce otra reducción más, es decir, que al utilizar aisladores vas a tener un espectro aún menor, ¿ya? Digamos más o menos, bueno, paralelo lo vamos a hacer, ¿ya? Y ahí. Digamos que este es el espectro con un amortiguamiento del 10%, digamos, ¿no? Entonces también va a haber una reducción. Entonces hay una reducción de la pseudoaceleración y hay una reducción debido al amortiguamiento del sistema de aislamiento. Entonces esa es la idea de utilizar aisladores. Entonces si tú tienes una estructura muy rígida con muros, con placas, vas a estar ¿dónde? Vas a estar acá, ¿no? Con un periodo de 0,2 máximo, ¿no? Y al amplificarlo vas a tener que amplificar bastante. Si quieres llegar a este punto, si quieres llegar a este punto, vas a tener que amplificar tu periodo, ¿no? Digamos que tienes este periodo de 0,2. Para llegar a un periodo, digamos, de 2 segundos, o generalmente lo típico es trabajar con un periodo de 2,5 segundos, es bastante lo que vas a tener que aislar. Para llegar de acá hasta acá, es bastante. Entonces vas a pasar, digamos, de 0,2 a 2,5 segundos, o sea, 12 veces vas a amplificar tu periodo. Eso ya tampoco es correcto. Primero va a ser muy difícil, ¿no? Vas a tener que colocar un montón de deslizadores.
Y tener muchos deslizadores también es malo, ¿no? ¿Qué hace el deslizador? Pues se desliza, pero no tiene rigidez. El problema del deslizador es que no regresa a su posición inicial. O sea, al tener mayor cantidad de deslizadores, pues más difícil va a ser que regrese a su posición inicial. Ese es el detalle de tener estructuras con muros. Es muy rígido. Entonces, lo correcto sería tener estructuras con pórticos flexibles, que estés muy cerca de este periodo y que te sea fácil llegar acá. Eso es lo correcto y lo más provechoso. Por eso, la recomendación es que utilices pórticos. Bien, entonces de todos modos vamos a ver paso a paso el comportamiento de estructuras aisladas. ¿Ya? Desde la norma, debemos analizar la norma y vamos a analizar paso a paso con Excel un edificio simple, pues no un hospital, bueno, que es muy grande, ¿no? El hospital obviamente no lo vamos a hacer a mano, no tenemos que hacerlo con tabs, pero debemos comparar los resultados, ¿no? Del ETAPS con algo hecho a mano. Y lo que vamos a hacer a mano va a ser este edificio. ¿Ya? Un edificio simple de 4 pisos, donde vamos a hacer, pues obviamente, el análisis estático lineal a mano, el análisis eh, estático con aisladores a mano también, bueno, con Excel, su verificación con el SAP. Vamos a ver el movimiento en la base de aisladores, ya para meterle dinámica estructural de 1 grado de libertad sin aisladores y con aisladores. Y ahí le vamos a meter de varios grados de libertad sin aisladores y con aisladores, ¿no? Entonces vamos a hacer ese edificio de 4 pisos prácticamente a mano, con todas las ecuaciones, y ya para tener ya una base sólida del aislador, ya vamos a meterle el etapas. Y le vamos a meter no linealidad, pero solamente al aislador. Y finalmente vamos a hacer el diseño de vigas, columnas, cimentación y del aislador también. Vamos a usar el ETAPS y el SAP 2. Bien, espero que les haya servido. Cualquier consulta a mi WhatsApp directo. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en una próxima oportunidad o en el curso.